Muy buen día, lunes 5 de diciembre. Esto es pan comido, el año transcurre velozmente. Un honor estar con ustedes, los que osan compartir estas reflexiones. Y se los agradezco a todos, porque el hecho de que un ser humano se detenga a escuchar en un tiempo donde todo transcurre al instante, es mucho que decir. Pero hay un sentido de importante trascendencia el hecho de escuchar, y es que garantiza la permanencia de la humanidad sobre el planeta, de la especie humana, de nosotros, los seres inteligentes que habitamos la superficie de este planeta. Escuchar nos permite alargar la vida del planeta y, por tanto, la vida de la civilización humana. Tan pronto cerremos los oídos y dejemos de escuchar, el entendimiento colapsa y la desaparición es inevitable. Es por ello que exhortamos a las grandes potencias que han alcanzado esos niveles en la nueva era que vivimos, que escuchen y que se escuchen una a la otra, porque esas riquezas que exhiben es propiedad de toda la humanidad, aunque esté controlada y poseída por el 1% de la población mundial. Y es por ello que hacemos un llamado de brazo caído por un tiempo importante hasta que las riquezas de la humanidad se distribuyan equitativamente entre todos los seres humanos. Y que todos entonces a partir de ahí vivamos en equidad. Anímense. Pero ¿quiénes son los que se van a animar? Los que no están de acuerdo con que la concentración de las riquezas esté en pocas manos y que se distribuyan. Pero también hay poderosos que piensan así, porque quizás se han hecho ricos de carambola o en negocios sanos o en negocios permitidos por la ley del ser humano, no por las leyes que han impuesto, no. Qué bien, y eso me agrada muchísimo, que personas se dediquen y se detengan a escuchar. Hay que escuchar. No siempre se puede estar hablando. En el caso nuestro hablamos los lunes, más o menos 40 minutos, 38 minutos, depende. Y luego lo dividimos en pequeños de parte de las reflexiones que abarcan 5, 6 minutos, 4 minutos, 3 minutos, en fin, para difundirlo durante toda la semana. Y el ruido que se oye es porque en el vecindario la gente se preocupa mucho por mantener sus jardines a raya, ponerlos bonitos, de acuerdo a sus concepciones que lo norman en la vida. Y le voy a pedir excusa por esos ruidos. Pero hoy vamos a hablar de los procesos constructivos que tienen que ver con la construcción de carreteras. Claro, igual pudiera ser de trenes, ferrocarriles, o de metro,
o cualquier vía de comunicación, ya sea marítima, aérea, para lograr una ruta aérea, si usted quiere llamarle una carretera aérea, hay una serie de factores que inciden en crear esa ruta. No se puede hacer una ruta aérea por donde a los pilotos les dé la gana, no, porque entonces eso crearía un caos. Así que tendremos por delante dar algunas pinceladas porque es un tema muy extenso e inclusive hoy lo vamos a hacer especie de introducción porque el objetivo es llegar en la próxima, muy probablemente, reflexiones que hagamos en el que procedamos a tener resultados comparativos del costo de la construcción de carreteras en nuestros países americanos, en los europeos, en los asiáticos, en los euroasiáticos, y ver cuánto hay de diferencia entre un precio para hacer la misma cosa y otro en cada uno de estos países. Quiero advertirle que los precios varían mucho dependiendo de lo corrupto o no corrupto que sea un país. La mayoría de los países europeos son corruptos, al igual que la corrupción y el lobismo en Estados Unidos campea por los vientos. En el Asia no anda muy lejos de esa actitud corrupta, sobre todo en los países donde Estados Unidos tiene una influencia muy importante, como Corea del Sur, Singapur, Indonesia, en fin. La India, que es un país enorme, con una población gigantesca que compite con la de China, heredan la corrupción de esos grupos elitistas que controlan todo en Inglaterra. Inglaterra es la madre patria de la India como la es España para nosotros. Y no se sabe cuál de los dos reinos son y han sido más corruptos. Alemania es la nación donde la corrupción está más controlada. Pero al ser una nación capitalista, no se escapa. Pues bien, previo a entrar en lo que es el proceso de construcción de una carretera, para que tengan idea, una pincelada rápida, y luego en la próxima reflexiones que hagamos sobre esto, vamos a entrar en los que serán los precios, para que ustedes se den cuenta, y sobre todo hay un engaño en lo que tiene que ver con la reconstrucción. Y le voy a poner un ejemplo vivido, pero en ese momento, en la próxima reflexiones. Previo a esto de la carretera, quiero abordar un tema un tanto ligado al PLD, a lo político. Luego de que pasó el proceso de selección, fruto de una consulta con la población, de quién entendía la población pudiera representar al Partido de la Liberación Dominicana como candidato en el próximo torneo electoral. Eran 5 candidatos. Y los hombres y mujeres del PLD tenían la obligación, el derecho, la obligación militante, la obligación de un militante, era a
valorar a esos compañeros, y en la medida de que usted fuera valorándolo, se adhería a uno u otro, a una u otra de los compañeros o de las compañeras. 3 mujeres y 2 hombres. Primera vez en una contienda política de esa naturaleza que los hombres eran minoría. Porque los hombres llevan un nivel de declive en la incidencia de la sociedad muy notoria, y es por su conducta en la sociedad, por el machismo, por el supremacismo, por el egoísmo y por seguir dominando todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento cotidiano. Pero no se ha ido preparando para seguir manteniendo la hegemonía en el quehacer diario de las actividades productivas, políticas, sociales, religiosas. Si mañana abren la compuerta en la Iglesia Católica y permiten que la mujer sea sacerdotisa, no pasarán 6 meses en que la mayoría de los sacerdotes de la Iglesia Católica sean femeninos. Porque también se ha evidenciado en la Iglesia Católica que es un hueso duro de roer para destruirla. Es un muy duro hueso. Son muchas las diabluras que los sacerdotes, de manera particular, han hecho, que han puesto en jaque muchas veces a la Iglesia Católica, a la cúpula, sobre todo porque en la misma cúpula han habido acciones no de la competencia de la fe cristiana, es decir, que han asumido aptitudes en contra de lo que debe ser una fe auténticamente cristiana de transparencia, de honestidad, de bondad y de entrega. Perdón. Por lo que en ese proceso, cada quien de los que participaron estuvo a favor de uno o de una de las o de los compañeros, que aprovecho para felicitarlos a todos los que participaron en ese proceso en el Partido de la Liberación Dominicana, porque hicieron un papel honroso y brillante, con una entrega de una determinación de que el PLD es una garantía histórica para la sociedad dominicana y puedan seguir sobre los rieles del desarrollo, del progreso y del bienestar para toda la sociedad. Cosa esta que genera felicidad, y se merece el pueblo dominicano ser feliz, y el PLD es el más comprometido con esa necesidad que tiene la población dominicana de ser feliz. Porque el PLD es una institución igual que la Iglesia Católica, es un hueso duro de roer, de destruir. Pero no escapa a que no se cometan errores, claro que sí, e inclusive dentro del proceso de la celebración del 9º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, se preguntó a la población bajo un cuestionario, bajo una opinión, bajo reflexiones de la persona, mediante urnas que se colocaban en los sitios públicos para que la gente depositara ahí sus pareceres de los errores y de los éxitos del Partido de la Liberación Dominicana, y fue un proceso hermosísimo. Y el PLD ha estudiado todas esas observaciones y ha corregido muchas de ellas y ha seguido profundizando las buenas que entiende la población
que solo ha sido posible de un partido como el de la Liberación Dominicana, el que fundó Juan Bosch. Claro, como hemos dicho, como hay muchos sacerdotes que abandonan la fe, hay muchos PLDistas que abandonan los aspectos ideológicos fundamentales que dieron origen al partido, que fue la concepción de Juan Bosch, de concebir la concepción que concibió Juan Bosch de como ideología fundamental la liberación nacional, que consiste, ya lo hemos dicho, en que no haya pobreza, no haya desempleo, no haya facilidades para progresar, no haya facilidades para estudiar, no haya facilidades para la salud, en fin, para todas las actividades en que está involucrado el ser humano y que le genera desarrollo, progreso y bienestar, está comprometido el PLD de proporcionárselo a la nación dominicana. Pues nosotros en ese trayecto valoramos a la compañera Margarita Cedeño, que desarrolló planteamientos importantes y trascendentales que le servirán de mucho al proceso de desarrollo de la sociedad dominicana, porque importantizó, junto con las demás compañeras, la mujer como ente político, con la necesidad histórica de que en un tiempo no muy lejano esté sobre sus hombros jugar un papel de primer orden y dirigir los destinos de esta nación. Y ese es un aporte extraordinario que ha hecho la compañera Margarita Cedeño, que ella lo entiende perfectamente, porque no es fácil en una sociedad dominicana machista, tal tuétano, con una herencia de un dictador, de que por encima de todo estaba el disfrute de la mujer, porque entendía que era un instrumento, que era una pieza de satisfacción en el orden sexual de ese terrible hombre que lamentablemente parió las entrañas de nuestro pueblo. Y sobre nuestra participación en ese proceso me llamó una compañera de Santo Domingo Oeste, muy amiga de mucho tiempo, compañera que trabajó en obra pública. Cuando estuve en esa institución, 8 meses fui su director, luego subsecretario, y fue una de mis acompañantes en ese proceso. Y me decía ella, pero venga acá, compañero Rafaelito, usted ¿cómo es que cambia tan fácil de parecer? Digo, ¿y cómo así, compañera? Porque usted estaba defendiendo a la compañera Margarita y usted no era de ella, y ahora usted está defendiendo a Abel. Digo, no, compañera, espérese, que yo nunca estuve en contra de Abel. Yo estuve a favor de Margarita en un proceso de lo que instala el PLD, con un sentido democrático enorme, donde todo lo que se sucede en ese interín de ese proceso es armonioso, es encantador, porque es un proceso de propuestas. Y no es en contra ni de uno ni del otro, ni que va a haber un desenlace fatal, como los procesos que han de venir ya en estos días para cerrar el Congreso, definitivamente, van a elegir las direcciones de los distritos municipales, de los municipios y de las provincias. Y luego vendrán de ese proceso la selección de lo que serán los representantes a las cámaras legislativas municipales, que son los regidores en las ciudades y en los distritos municipales, y se va a seleccionar los candidatos a alcalde, a diputado y a senador de cada provincia. Y eso es un proceso democrático, pero no es en contra de alguno de los que aspiran o a dirigir la provincia, o a dirigir el municipio, o a dirigir la circunscripción, sino que es a favor de los planes que ellos tienen para conducir el proceso del desarrollo del partido en nuestras provincias,
para tener un partido mejor que le sirva con más entusiasmo, con más compromiso a toda la sociedad dominicana, procurando el desarrollo, el progreso y el bienestar de la sociedad en sentido general. Ese es el compromiso. Ahora, los compañeros que se quedan en la galería viendo el proceso pasar con el cuento de que son independientes, de que no están decididos, se convierten muchas veces en enemigo tan poderoso o adversario tan poderoso del partido como el más adversario en términos superlativos que pueda haber y que aspire a destruir al PLD, cosa imposible por mucho tiempo. Por lo que no se trata, compañera, de que yo defienda una causa ahora y otra causa más tarde. No. Defender la causa que proponía la compañera Margarita Cedeño, pero nunca adversé la causa que proponía el compañero Abel Martínez. Y hay un principio fundamental en el PLD. La minoría en los procesos democráticos apoyan a la mayoría. Yo no puedo decir que el presidente mío hoy día es el presidente Danilo Medina, en lo que tiene que ver con el país. No, mi presidente hoy día es el presidente Luis Rafael Abinader, hijo de don Rafael Abinader, ex senador de la República, hombre brillante que se entregó a desarrollar negocios y a desarrollar entidades políticas y proyectos políticos, como su hijo. Eso no quiere decir que lo haya hecho bien o no lo haya hecho bien. No estoy hablando de si lo hace bien o no lo hace bien, porque están ahí. Los hechos están ahí. Y el pueblo ya está valorando, como han valorado el anterior gobierno, de si ha sido bueno o no ha sido bueno. Están ahí, las encuestas están diciendo qué es lo que quiere el pueblo. Por lo que yo estoy entregado en cuerpo y alma a la campaña del candidato que tuvo la ganancia en el proceso de consulta en los días pasados, que fue el compañero Abel Martínez, que es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana hoy día. Y que nosotros, por su trayectoria, por los compromisos que ha asumido en su vida, sospechamos que va a ser de mucho bien, de muchos éxitos para la sociedad dominicana, tener un presidente como Abel Martínez, que ha dedicado parte de su energía como ser humano y de su tiempo en la vida, de generar acontecimientos para producir nuevas formas de que sean satisfactorias para impulsar las aspiraciones de todos los dominicanos y las dominicanas. Así que no es que yo esté bailando por aquí, bailando por allí, compañera. Es que yo soy un auténtico miembro del Partido de la Liberación Dominicana, formado en las décadas de los 80. A finales de los 70 y en la década de los 80 me formé en el PLD. Luego que entendí que en las entidades que enarbolaban supuestamente concepciones mucho más progresistas, no tenían en su haber una vocación bien determinante en cuanto a asumir el control de la dirección del Estado, porque sí hubo una élite de la izquierda en la década de los 70 y a finales de los 60, que construyó una vocación importante para la toma del poder y dirigir a nuestro país por senderos diferentes. Pero eso ya después de eso en la izquierda no impera. Lo que ha habido es un pleito de maco con cacata y los resultados han sido desastrosos porque han desaparecido la fortaleza de la mayoría de las instituciones que enarbolan la necesidad de una sociedad progresista donde se genere progreso, desarrollo y bienestar. Así es que, compañera, el auténtico PLDista es el que se forma en el debate de la participación
en los procesos que instala el PLD de forma democrática. Y la mayoría entonces hace una alianza con la minoría para echar hacia adelante el proyecto. El que ganó no puede desentenderse de la minoría porque colapsa. Solo se adquiere el éxito cuando es capaz de entender la mayoría que, siendo mayoría, no solo se gana, que para ganar hay que contar con toda la amalgama que le da la sustancia a una entidad. La mayoría, en alianza con la minoría y con toda la población, de manera mancomunada, es como se logran los grandes éxitos. No vaya a pensar que en los procesos internos es igual que en los procesos externos. Por eso tiene que haber una unidad monolítica de todo el partido, donde se le haga saber a cada uno de los compañeros y de las compañeras que tendrán una participación activa en un próximo gobierno, donde esos compañeros tendrán la responsabilidad de mancomunarse con su comunidad y dedicarse por entero a determinar los problemas en que viven en esa comunidad, para junto con el gobierno resolver esos problemas y ellos ser los actores del primer orden y la comunidad valoren las capacidades de nuestros dirigentes en cada una de las comunidades, que es a lo que aspiran la mayoría de los compañeros y las compañeras del Partido de la Liberación Dominicana, a entregarse en cuerpo y alma en la solución de los problemas de las comunidades. Cualquier desviación es de lo que hemos dicho. Se han desviado porque siempre hay gente que se enrumba por los caminos equivocados y contaminan. Por lo que el éxito habrá de estar seguro en lo adelante para la población dominicana, porque la unidad va a primar en el seno del Partido en el Partido de la Liberación Dominicana, y la mayoría hará una alianza estratégica de mucha importancia para asumir nueva vez la rienda de los destinos de la nación. Pues bien, entrando en materia, la construcción de una carretera comienza con los estudios del lugar por donde se piensa unir un punto con otro a una distancia determinada, porque hay un proceso vital para poder recolectar todas las informaciones del terreno, la realidad del terreno, las dificultades del terreno, y entonces valerse de los instrumentos con los que se cuentan para ir explorando y conformando el estudio a partir de lo que ya terminado ese estudio científico, se pondrá en marcha la construcción de una obra de arte, de las obras de artes denominadas así en ingeniería, como son las carreteras, las vías férreas, los canales de riegos, en fin. Y por eso entonces hay que valerse de la topografía, que ya hemos hablado muchísimo de la topografía, porque los primeros constructores de comunicación en el planeta fueron los originarios, los primeros seres humanos que habitaron el planeta, los primeros que alcanzaron a tener un grado de inteligencia, si fue por evolución, que llegó a un estadio donde el ser humano se desprendió del estadio animal, porque adquirió un nivel de inteligencia y comprender todo lo que sucedía a su alrededor, o si fue porque de repente aparecieron los seres humanos en el planeta, o si fue porque lo creó alguien y puso los seres humanos en un lugar, que en Occidente lo venden, que fueron los blancos, donde pusieron que Eva y si en el paraíso Adán y Eva eran blancos, blanquitos, azules, bonitos, lindísimas, eran muchachas, eran como de esas modelos de ahora, eran modelos de esa de ahora, y el muchacho también. Pero resulta que de acuerdo a las
noticias que se tienen, nació en el mismo centro del corazón de la África. En Etiopía empezó a desarrollarse. Y a caminar por los mundos, y fueron poblando. Esa es otra teoría. Bueno, pero es comprensible. Por lo que fueron los primeros topógrafos, porque iban trazando los caminos, iban trazando la senda por donde tenía que ir el ser humano a procurar sus alimentos, su mejor forma de vivir, con más facilidades que brindaba la naturaleza, los frutos, las frutas, y fueron desarrollando todas las estructuras sobre la base fundamentalmente de el conocimiento topográfico del área geográfica en que empezaban a desenvolverse. Pero esa se fue desarrollando y hoy día tenemos instrumentos topográficos que prácticamente hablan, que son computadoras. Y el trazado de una carretera hoy día para determinar su rasante es de múltiples maneras. Primero puede ser con el método tradicional, los equipos topográficos, con topógrafos profesionales, porque luego la agrimensura es otra parte que se desprende del conocimiento topográfico, y hablaremos en su momento de eso, pero que juega un papel importante además en el tema de la construcción de una carretera, en el trazado de una carretera. Y ese procedimiento hoy día se puede definir de múltiples maneras. Ya decimos, el que fue desarrollándose y que había una mira que definía con unos lentes y definía los puntos cardinales de la Tierra y más o menos, e iban viendo por dónde planimétricamente que es los terrenos que son planos, o altimétricamente, las montañas, los inconvenientes, por donde era que se podía trazar la rasante. La rasante es la línea central por donde debe construirse la carretera para que sea más eficiente, tanto en el costo como en los usos de esa carretera. Y de ese estudio se desprenden todos los conocimientos que se ponen en marcha, que ha ido adquiriendo el ser humano en lo geológico. Se hacen estudios geológicos por donde va la rasante, se hacen estudios de las depresiones que presenta la topografía del terreno, el estudio propio del terreno por donde va a ir la rasante, el estudio de los bosques, cuáles árboles hoy día hay que trasplantar para hacerle menos daño a la naturaleza, porque hay que hacer desmonte para construir una carretera, hay que hacer un gran desmonte de árboles, y si hay árboles milenarios, centenarios, hay que protegerlos, hay que buscar la manera de trasplantar las especies que puedan estar en extinción. Es un estudio muy serio, donde viene la intervención de múltiples áreas de la ciencia, que tiene que ver con el conocimiento del planeta, del lugar, de los componentes. Si hay una mina importante por donde va esa carretera, hay que obviarla entonces. Sí, que tiene que ser el terreno adecuado para construir una vía de comunicación. Tiene que serlo, obligatoriamente. Porque si usted hace una carretera encima de una mina de diamante, entonces está matando a la gallina de oro, porque no va a aprovechar los diamantes que la naturaleza le ha proporcionado al ser humano para usarlo en el desarrollo industrial, porque la ciencia ha alcanzado determinar para todas las actividades que puede involucrarse el diamante y proporcionar bienestar a la humanidad. Claro, el diamante es muy codiciado y un segmento de la humanidad
las élites se han apoderado del diamante subrepticiamente para entonces hacer lujos, cosas que no dan felicidad. Son banalidades de la gente vanidosa. Los diamantes relucientes, exhibirlo, los collares, en fin. Pero el diamante se usa para infinidades de actividades industriales y actividades de sustento para maquinarias que tienen que ver con la producción hoy día de los bienes y servicios que se le ofertan a los seres humanos para adquirirlos. Y le permiten la salud, y le permiten la alimentación, y le permiten la comunicación, en fin. Bueno, eso hay que estudiarlo todo, y por eso la topografía, los estudios mecánicos del comportamiento de los terrenos, el comportamiento geológico, el comportamiento de los microclimas, de los climas, donde hay épocas torrenciales, donde hay época de lluvias sostenidas que producen grandes escorrentías. Entonces ahí viene la hidrología para estudiar todo eso. La mecánica de suelo para estudiar los componentes del suelo y determinar la eficiencia en el aprovechamiento de los materiales granulados, los materiales de diferentes componentes y de diferente tamaño que habrán de aplicarse en los diferentes extractos que demanda la construcción de una carretera. Bueno, y en ese afán del estudio se completa los planos de la construcción de la carretera. Primero, un compendio de por qué se eligió esa rasante donde interviene todo lo que favorece y las condiciones positivas para que se construya sobre esa rasante la carretera. Pero la rasante decíamos que se puede lograr con métodos anteriores de forma, en principio era visual. Los seres humanos que empezaban a tener su organización en comunidad, se subían en una colina, decían, pero mira, por ahí se puede trazar el eje de un camino y por ahí nos queda más cerca y hay menos obstáculos. Así era como se hacía antes. Pero hoy día, saltando el proceso, tenemos equipos topográficos de alta generación que han alcanzado un nivel tecnológico nunca visto. Claro, porque estamos en la era de la inteligencia, de la tecnología inteligente. Y cualquier aparatito de esos topográficos, desde que usted lo enfoca, empieza a estar comunicado con un satélite y empieza a enviarles informaciones que usted no se lo imagina. Pero usted puede trazar también el eje de una carretera, en una avioneta, en un helicóptero, en un avión, vía fotografía. Ahí viene la fotografía de los terrenos, jugó un papel extraordinario, que también han quedado rezagados. Porque es que hoy día ya la rasante de una carretera, si se hace con los elementos científicos con que contamos para aprovechar las mejores condiciones y la eficiencia de los datos que vamos a recibir, se hacen de manera satelital. Un satélite es quien te traza la rasante y ese satélite te da todas las informaciones del mundo y llueve, y todo lo que te llevaba 1 año, 2 años para tú hacer un compendio parecido
le voy a decir, quizás se ve ahí, ustedes lo pueden ver, un compendio de todos esos libros que están ahí. Son muy pocos para los compendios que hay que, para los volúmenes de libros que hay que preparar para la construcción de una carretera. Eso había que hacerlo antes a mano. Pero hoy día, saltando el proceso, vuelvo y repito, porque en el interín surgió la regla de cálculo, surgió la máquina de multiplicar, surgió la calculadora donde ya aparecían los logaritmos, las funciones logarítmicas, las funciones de integrales, en fin, ya una calculadora te economizaba muchísimo tiempo hasta que apareció una computadora un día que no cabía en esta casa. Y esa computadora duraba 15 días dando informaciones, y se recopilaban muchísimas informaciones, pero había que valerse sobre todo de las informaciones del terreno. Hoy día no se necesita. Eso es para la construcción de una carretera. No estamos hablando de reconstrucción, ¿eh? No. La reconstrucción de una carretera es otra cosa. Y que lo más probable vamos a hablar en la próxima semana de eso. Bueno, pues hoy día es de forma satelital. Y el satélite entonces tiene unos programas, unos software, como le llaman los técnicos en telemática, los que se dedican a la ciencia de producir plataforma, mecanismo, de desarrollar un programa para determinar de manera objetiva algo que a usted le interese tener a mano para ponerlo en ejecución, un plan. La telemática es la que proporciona los software que le permiten al ser humano desarrollar todas las actividades que le permitirán poner en marcha un plan de desarrollo, un plan para fabricar una nave, un plan para fabricar un barco, un plan para fabricar una carretera, un plan para diseñar políticas y que un candidato determinado alcance el triunfo electoral. Eso es un software. Y hoy día, inclusive en la política, que hay una situación un poco complicada porque fabrican a los candidatos para ser presidente. Lo fabrican. Si hay dinero, te lo fabrican. Claro, hay que saber cómo fabricarlo porque usted puede fabricar un carro, pero no servir. Decía Juan Bosch que no había un carro más malo en el mundo del Lada que el carro Lada que el Lada. Que el carro más malo del mundo era el Lada, del peor de los Lada. Pero imagínense, hay carros que son muy buenos porque ya han logrado un software que le permite diseñar un auto más independiente, de menos consumo. Pero imagínense, un carburador. ¿Ustedes han visto algún carro hoy día con carburador? No, eso es electrónico todo. Eso es electrónico. Por eso le hice el cuento de un carro moderno, se le detuvo a una persona y llamó a un mecánico, el mecánico vino enflusado. ¿Qué es lo que le pasa, señor, que no quiere prender? El mecánico que enflusado, que conoce todos los detalles de ese carro moderno, fue y le dio un tornillito y denle a prender. Prendió el carro. Dice, ¿cuánto le debo? Me debe 12,000 pesos. Dice, ¿cómo? ¿Por usted? Sí, pero para hacer lo que yo hice hay que conocer ese carro así. Mire, yo he pasado decenas y decenas de años estudiando ese carro para poder saber por qué no le prendía. Así que es por eso que le estoy cobrando, es por el conocimiento. Pues así mismo en la construcción de una carretera, donde los satélites le han proporcionado una vía de acortar en el tiempo los estudios necesarios y que sean satisfactorios, que le den la garantía y el éxito 100% que tendrá esos planes, esa definición de la construcción de esa carretera y poner en marcha el plan de la construcción de esa carretera.
Todo ese levantamiento topográfico irá aportando todos los datos e informaciones necesarias, punto por punto, e ir definiendo los estudios originales del diseño de la obra en cuestión. Recuerden que se irán realizando los estudios de suelo, punto por punto, los que irán definiendo con las características del terreno, las posibles soluciones a lo que tienen que ver con la realidad topográfica en el orden del clima, en el orden de preservar las especies, de preservar las condiciones que tienen que ver con la estabilidad de los ambientes, del microclima, de preservar todos los estudios que tienen que desarrollarse hidrográficos, bueno, y todas esas aplicaciones, y de los estudios pormenorizados de los materiales que intervendrán en la sustitución de los extraídos, y las recomendaciones que se prenderán de los laboratorios que analizan metro por metro cada terreno que se extrae y cada terreno y cada material que se va a aplicar. Cuando se forma el cajón de la futura carretera, ya con su rasante bien definida, de cuáles las condiciones que debe reunir un material para ser aplicado en sustitución del que se va a extraer, dónde deben sembrarse los árboles que se habrán de derribar o de extraer para trasplantarlo en otro sitio y que puedan prender perfectamente. Ahí interviene la agronomía, intervienen los especialistas en medio ambiente, intervienen los especialistas en el conocimiento geográfico, en fin. Ya ustedes saben del conocimiento geográfico que hay que tener para que no colapse nada en el desarrollo de cualquier plan que usted tenga. Si usted no tiene un conocimiento geográfico, no puede ser buen presidente. Óigase, compañero Abel Martínez, recuerde, para ser buen presidente hay que tener un conocimiento geográfico importante de cada centímetro cuadrado del terruño que usted piensa gobernar. Porque de ahí, de ese conocimiento que se va a desprender, las habilidades que usted va a poner en marcha para aprovechar todas las condiciones favorables que le ofrece la naturaleza, desde los minerales, desde los arroyos, desde los manantiales, desde los ríos, desde las cordilleras que deben ser poblada y forestada de árboles de diferente naturaleza y que le sirvan al desarrollo sostenido del ser humano. Porque en un país que se respete, todas las cordilleras deben estar pobladas de árboles, porque tiene que garantizar la vida del ser humano. Y lo único que le da vida al ser humano es el agua, porque el ser humano, su constitución es 75% agua y el resto es de otro tipo de materia. Así que si usted no conoce la historia, no conoce el desarrollo de su país. Si no conoce la geografía, no tendrá los elementos para gobernar. Por eso tiene que hacerse acompañar en sus giras, señor compañero candidato, de geógrafos, de sociólogos, de científicos de diferentes áreas, para que en el camino le vayan diciendo todo lo que le ofrece la provincia que va a visitar, para decirle a la persona cómo se van a aprovechar los recursos y las riquezas con que cuenta la provincia para el desarrollo sostenido de toda la sociedad y de todos los pobladores de esa provincia a la que usted va a visitar. Y le diga a los pobladores que su partido va a encarar el gobierno para resolver los grandes problemas que tienen en cada uno de esos lugares la población, y que el enlace para ello va a ser los dirigentes de las comunidades, sobre todo los que están involucrados en desarrollar la política que tiene que poner en marcha el Partido de la Liberación Dominicana, por lo que tiene que contar en primer orden con los dirigentes y las dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana para garantizar un gobierno eficiente, de unidad, de armonía de toda la sociedad dominicana, y alcancemos desarrollo, progreso, bienestar para todos, que nos genere felicidad a lo que aspiramos los buenos dominicanos. Nos veremos el próximo lunes. Muchas gracias.